El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago. Es el lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Allí se desenvolvió en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de esa zona y es el centro de vida de quienes habitan cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablándole al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema del estudio de esta semana. ¿Me acompañan, por favor? Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saluditos y bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias por estar acompañándome en este estudio a través de esta plataforma. Recuérdese que es súper importante que usted traiga su Biblia, que traiga su libro de estudio y también algo con que tomar notas. Agradezco a todos aquellos hermanos y amigos que dejan sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos a comenzar, pero antes tenemos que hacer algo que no podemos dejarlo a un lado, y eso es pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Así que al momento que usted esté viendo este video, por favor, reverentemente, acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, una vez más, Señor, damos gracias porque usted nos da la vida y porque es usted el que pone en nuestros corazones el deseo de buscarle a través del estudio. Es por eso, Señor, que le pedimos que limpie nuestra mente y que sea el Espíritu Santo el que nos indique y nos ayude a comprender estas enseñanzas pero tan vitales para nuestra vida espiritual. Se lo pido, Señor, y se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, para esta semana el título: Milagros alrededor del lago. Me emocionan todas estas historias. Su servidor se creó alrededor de un lago, entonces me puedo familiarizar con estas historias, ¿verdad? Milagros alrededor del lago. Vamos entonces a poder leer la lectura bíblica de esta semana. Recuérdese que cada semana viene un texto bíblico. Vamos a buscar el libro de Marcos en su Biblia, capítulo 5, versículo 19, y lo vamos a leer todos juntos. Así que por favor acompáñenme con sus Biblias, y dice de la siguiente manera: Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. La característica general de estas historias dramáticas consisten en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta. Él es aquel que puede restaurar a un endemoniado. Es aquel que puede sanar a una mujer, a esa mujer que simplemente toca su manto. Pero también puede resucitar a una niña. Y puede predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, y caminar sobre el agua. Estas menciones son increíbles demostraciones del poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de quién es Él.
Y sin duda nosotros que ya leímos en la Escritura, que sabemos el final, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Vamos a comenzar yendo al día domingo. El día domingo, el título, calmando una tormenta. Yo no sé quién y cuántos de ustedes han estado en una tormenta, en un barco, en un bote. A mí no me tocó ningún barco, no me tocó en ninguna lancha, porque las lanchas están, pero sí me tocó en un bote, a los que nosotros le decíamos en mi país, o le decimos cayuco. Es una barca muy pequeña, normalmente está hecha de un solo tronco de árbol y son bien inestables. Tiene que saber uno cómo poder caminar en este tipo de botes. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre en la historia de Marcos. Allí en el capítulo 4, el versículo 35 al 41, y al ver qué ocurre, también vamos a ver qué lecciones nosotros podemos aprender al ver qué nos dice esta historia acerca de quién es Jesús. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, por favor, todos juntos. Ese día al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba también. Lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros. Cada vez que leemos y encontramos a Jesús ahí, tenemos que preguntarnos quién es para nosotros Jesús. Porque al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. Eso lo leímos en Marcos 4, 10 al 12. Parece haber descendido del bote para ir a conversar tal vez con algunos discípulos o con otras personas en privado, pero ahora tras un largo día de estar de ahí enseñando, los discípulos lo toman a Jesús, lo llevan a Jesús a un bote porque posiblemente lo vieron que estaba cansado y dijeron, bueno, y que descanse el maestro. Y como lo llevaron y estaba cansado y en un bote, Jesús inmediatamente se duerme. Pero cuando se duerme Jesús, viene una gran tormenta, pero una tormenta de esas terribles. Su servidora estuvo en tormentas, literalmente, como les dije, crecí en un lago. Y eso no es nada bonito, es peligroso, da miedo entrar en esas tormentas. Y entonces cuando ellos ven, ¿verdad?, que esta tormenta está demasiado fuerte y que el bote está corriendo peligro de que ya casi se da vuelta, casi va a hundirse, entonces vienen los discípulos y despiertan a Jesús. Y entonces Jesús se despierta y drásticamente le ordena al viento y a las olas que se calmen. Y de repente se podía escuchar, yo me imagino, hasta un mosquito volando, porque llegó una calma tremenda. O sea, una gran calma se apoderó del lago. Ahora, es comprensible que los discípulos hayan tenido miedo. ¿Por qué? Porque era una manifestación, o sea, de un poder tremendo. Ustedes imagínense eso. Es una tormenta fuerte.
Y las tormentas en los lagos tienen olas inmensas, tiene viento, lluvia, truenos, relámpagos. Es una combinación de muchas cosas. Y Jesús se pone de pie y le dice al mar y a las olas, cálmense. Y entonces todo viene a calmarse. Y por eso ellos se preguntan, ¿quién es este? O sea, que le habla al mar y que le dice que se calme, y a las olas que se tranquilicen. Bueno, para entender quién es, vamos a leer el Salmo 104 del 1 al 9 para ver cómo se asimila, cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción de Cristo de calmar la tormenta. Busquemos Salmos capítulo 104, versículo 1 al versículo 9. Dice de la siguiente manera: bendice alma mía al Señor, Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Tú cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como una cortina, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre su simiente y de ella allí jamás caerá. La revestiste con el mar y las aguas no se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de su voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que aquellas no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. O sea, cuando nosotros miramos esta descripción de este Salmo 104, claramente estamos viendo que Jesús no es nada menos que el creador de todas estas cosas. Y es por eso que tiene autoridad y potestad sobre todo esto. Mira esta historia registrada aquí en Marcos 4:35 al 41. Esta historia armoniza con un patrón común en la Biblia, a lo que se le llama una teofanía. Es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Y estos eventos tienen comunes 5 características que tienen en común. Y vamos a ver si de verdad se está describiendo lo que estamos diciendo aquí acerca de la teofanía. Al tener 5 características, vamos a ver, miren lo que pasa. La primera característica de una teofanía es la demostración de poder divino. Segundo, temor humano. Tercero, la exhortación, o sea, no temas. 4, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Y 5, la respuesta humana a la revelación. Y 4 de las 5 características están presentes en la historia que acabamos de leer de los discípulos cruzando el mar y con esta tormenta que casi los ahogaba. 4 de las 5 están presentes. Primero, la acción de calmar la tormenta y la demostración del poder divino. Segundo, el miedo de los discípulos es el componente, ¿verdad?, correspondiente al temor humano. Ellos tuvieron temor al mirar este tremendo milagro. Tercero, la pregunta: ¿por qué están así atemorizados? O sea, es Él. No temas. Y 4, la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Y viene la respuesta humana después. O sea, todas las características, los componentes de la teofanía la encontramos aquí. Aquí únicamente lo que estaba faltando son las palabras de revelación. Ahora, este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico, revelación secreto, que recorre todo el libro de Marcos, donde la verdad acerca de Jesús finalmente, ¿verdad?, emerge. Pero mientras tanto, si ustedes se dieron cuenta, lo que hemos venido estudiando en el libro de Marcos
Jesús incluso les dice, no, no le digas a nadie. Por ahorita mantén esto en secreto. Entonces estamos mirando un patrón, ¿verdad? Y la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces esto nos lleva a nosotros como lectores a responder y así supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Y nosotros miramos todo eso y nosotros podemos hablar de esta revelación. La revelación es que Él es el Hijo de Dios, o sea, que es el Señor mismo. Ahora pensemos en el poder de Dios. Si pudo calmar esta tormenta, si pudo decirle al mar, cálmate, a las olas tranquilas. O sea, eso nos debe de llevar a una fe y a una confianza en que Dios puede calmar las tormentas a nuestro alrededor. Y no importa qué tipo de tormentas estemos pasando. Posiblemente estemos en un momento, hoy en día, en este momento, en donde estamos a punto de que nuestro bote se hunda. Y es allí donde nosotros tenemos que afianzarnos del poder de Dios. Y tenemos que aprender a apoyarnos y a confiar y a hacer ese poder y esa confianza y esa fe parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Día lunes. Puedes oír un susurro por encima de un grito. Es el tema de el título del tema del lunes. Y creo que la pregunta se puede contestar sola, ¿verdad? Normalmente no. Normalmente no podemos escuchar. Si alguien nos está susurrando algo o nos está diciendo algo despacito a nosotros y hay alguien más que está gritando, incluso imagínense si son muchas las personas las que están hablando fuerte, no se puede escuchar, no se puede oír. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender acerca del gran conflicto del poder de Jesús? Gracias a este asombroso relato que vamos a leer allí en Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el 20. Recuérdense que este es un estudio y en los estudios es muy importante que nosotros leamos estas historias directamente de la palabra de Dios. Así que abra la Biblia, por favor. Capítulo 5, versículo 1 al 20. Y dice ahora, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como se desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con una gran fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. El espíritu contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Oiga bien. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron al pueblo y por los campos y a la gente
y fueron a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en el Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Mire cómo va esto. La noche anterior sobre el lago fue inolvidable. Fue una noche para los discípulos, o sea, una noche que, ¿verdad?, iba a estar en su memoria todo el tiempo. Y el siguiente día, cuando llegan donde estaban los gadarenos, no fue nada menos de impresionante que la noche anterior. La historia del hombre endemoniado es presentada con unos detalles, o sea, completos, y rompe toda restricción. ¿Por qué? Porque se dice de que este hombre vivía en los sepulcros y allí se hacía daño él solo con piedras. Yo me imagino que se ha de haber agarrado, se ha de haber golpeado con piedras su cabeza, todo, o sea. Y lo impresionante aquí es que nadie lo podía dominar. Ya habían intentado incluso amarrarlo con cadenas. Imagínense qué fuerza tenía este endemoniado, que aún las cadenas las rompía. Nadie podía controlarlo. Pero se encontró con Jesús. Se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, el hombre se precipitó hacia donde estaba Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, porque yo no sé si todavía estaban por ahí. Porque, o sea, si somos honestos, ¿verdad?, al mirar que viene un endemoniado y el peligro, si no está preparado uno a correrle, o sea, sálvese quien pueda. Y no sabemos si posiblemente esto fue lo que sucedió, pero ninguna palabra de los discípulos en esta historia. Y cuando el hombre llega cerca de Jesús, se postró ante él. Yo me imagino, y espero que ustedes se imaginen también, que este endemoniado viene corriendo y el aspecto ha haber sido terrible y horrible. Y los discípulos han de haber pensado que venía a atacarlos. Y aquí no se lee de que, bueno, pues somos varios, hay que hacerle frente. No, aquí se lee ni una palabra de ellos, se fumaron. Pero el hombre, cuando llega cerca, se postra ante Jesús. La frase que se utiliza aquí, se postró, es una traducción del verbo griego proskineo. Y esta frase usualmente se traduce como adorar. Entonces podríamos decir que cuando el hombre llegó cerca de Jesús, o sea, lo adoró. Parece que aquel hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro son los que hablaron y le gritaron a Jesús. Sin embargo, en medio de todo este griterillo, de todo este revoluto que estaban haciendo los demonios, o sea, ¿quién sería capaz de escuchar sobre esos gritos despavorantes la súplica de ayuda que este hombre estaba haciendo a Jesús? Jesús, conociendo la necesidad de este hombre, le ordena a los demonios que salgan. Y cuando estos demonios le ruegan a Jesús que les permita ir a los cerdos, y él le permitió y se fueron y entraron allí en los cerdos, todo
de esos animales, cerca de 2000 más o menos, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquí podemos ver que esta acción significó para las personas de aquel lugar un desastre financiero completamente, para los dueños de esos animales. O sea, lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él. Razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que le pedían. Aquí se deja ver claramente que los demonios, siendo seres espíritus malignos, espirituales, pudieron conocer y saber el poder extraordinario de Jesús sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales para que nosotros vayamos entendiendo. Mire, primero, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Porque de acuerdo con el Antiguo Testamento, las tumbas y los muertos eran tanto lugares como seres impuros. Y usted lo puede leer ahí en Levíticos 19, del 11, versículo 11 y versículo 16. Y los cerdos también eran animales inmundos. Allí en Levíticos 11 usted puede encontrar los versículos 7 ¿verdad? Acerca de estos animales inmundos. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Jesús expulsa a los demonios matan a los cerdos. La gente del pueblo le pide a Jesús que se vaya, pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. En más de un sentido, este hombre era el más insólito misionero de todos, pero tenía una gran historia asombrosa para contarle a los demás. O sea, nadie le iba a contar nada. Él vivió y la gente lo conocían, cómo había estado él y quién lo había rescatado y lo había restaurado. Y la pregunta es, ¿qué esperanza nosotros podemos extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarnos en cualquier situación en la que estemos luchando? Al mirar esto extraordinario de esta historia, creo que eso nos debería de llenar de esperanza y de fe de que Jesús nos puede ayudar. Se ayudó a este hombre que estaba completamente, o sea, en una legión de demonios, imagínense. Por años había estado, lo encadenaban y no, este hombre, los malos espíritus lo hacían trizas. Y solo bastó la presencia de Jesús para la restauración. Y la pregunta es, ¿qué esperamos? Si queremos ser restaurados, necesitamos estar en la presencia de Jesús. El día martes, amigos y hermanos, el día martes habla de en la montaña rusa con Jesús. O sea, un sube y baja, sube y baja. En Marcos 5, 21 al 24, ahí vamos a encontrar unas características de este hombre de la historia, de Jairo. Y vamos a ver cuáles de estas características se destacan en particular. Busquemos ahí en la Biblia Marcos 5, 21 al 24. Dice así: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva.
Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. O sea, este hombre viene y le ruega a Jesús: Jesús, mi hija se está muriendo. Por favor, ayúdame. Y Jesús dice: ok. Y va con él. Pero recuérdense que había una multitud también que tenía necesidades y todos iban detrás de Jesús. Y algo que hay que destacar aquí, ¿verdad?, que sobresale en esta historia, es que normalmente los dirigentes religiosos, o sea, como Jairo, no eran amigos de Jesús. Además, lo odiaban. Si ellos lo terminaron crucificando, ellos tramaron todos estos dirigentes religiosos. Pero entonces aquí parece indicar, de la manera y la forma como viene Jairo y se presenta ante Jesús, de que este hombre estaba desesperado. Y esta desesperación se hace evidente, ¿verdad?, porque él se postra ante Jesús. Y en la forma en que hace el ruego resulta comprensible para cualquier padre de familia, porque la situación es grave, porque su hija está agonizando. Y este hombre no le importó lo que iban a decir sus otros amigos dirigentes religiosos. No importó ni siquiera si lo podían expulsar de la sinagoga, porque al ser un dirigente y mirar que estaba con aquel, ¿verdad?, que supuestamente les iba a quitar su puesto, no le importó, se desesperó, porque el amor por su hija, que estaba agonizando, y al ser la única esperanza que tenía ya, se armó de valor y se llenó de fe de que Jesús lo podía ayudar. Y sin pronunciar una palabra, Jesús, pues el hombre viene, le hace el pedido y Jesús no dice nada. Pero Jesús posiblemente le dice: no sé, vámonos. Y si va junto con él, van para la casa, ¿verdad?, de Jairo. Pero cuando van en el camino, hay una interrupción. Hay otra historia aquí que va entrelazada, va en medio. Y esa historia comienza ahí mismo en Marcos 5, pero va del 25 al 34. Mire lo que dice. Había entre la gente, acuérdense que Jesús va con Jairo y la multitud lo acompañaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Y pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Y cuando logra tocar el manto, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este relato se traslada de repente a otra escena que evoca piedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una mujer en el camino que estaba sufriendo terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años. Yo me imagino que esta mujer haber tenido un cuadro, grande de anemia, porque perdía sangre.
débil, sin fuerzas. Ahora pónganse en las sandalias de esta mujer. En una sociedad donde las mujeres pasaban a segundo plano, sin dinero, porque ya se lo había gastado toda, enferma, sin fuerzas, sin esperanza de los médicos o de la ciencia. Pero escucha una voz, y esa voz era la de Jesús. Y inmediatamente esta mujer saca fuerzas de donde no tenía y se aferra a la fe de que Jesús la podía sanar. Posiblemente estés pasando por una situación terrible. Nadie te puede ayudar. Nadie. Incluso si tuvieras dinero, tal vez nadie te puede ayudar. Pero sí hay alguien que te puede ayudar. Y ese es Jesús. Y ni siquiera vas a tener que tocar el manto. Simplemente ten fe en Él. Acéptale como tu Salvador. Y deja que Él obre en ti. Esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma es el segundo relato sándwich de Marcos. Se recuerdan que ya habíamos hablado en las lecciones anteriores, en la lección 3, acerca de esta historia sándwich, en donde hay una historia, otra historia, pero en medio hay otra historia. Y ya después lo estudiamos. Pero en esta historia, los dos personajes contrastantes, tanto Jairo como la mujer, son ellos los que acuden a Jesús en busca de ayuda. La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca a su manto. Inmediatamente recupera la salud. Y entonces Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado mi ropa? La mujer, que había estado tan enferma, estaba de pronto recuperada. Pero tenía miedo de que Jesús estuviera enojado, estuviera disgustado por lo que había hecho. Primeramente porque recuérdense que estaba en una sociedad donde se regía por leyes. Y una mujer que estaba en este estado era una mujer impura. Y lo que tocaba lo hacía impuro. Si alguien tocaba a esta mujer y venía a ser impuro de acuerdo con la ley, pero como al tocarlo inmediatamente queda limpia. El milagro había movido las emociones de esta mujer. Pero Jesús no solo quería sanar su cuerpo. Jesús quería sanar su alma. Y posiblemente tú te estés pensando en este momento, estés diciendo: bueno, Jesús me puede ayudar con el problema. Sí, te puede ayudar. Pero lo más principal que quiere Jesús es sanar y salvar tu alma. Ese es el deseo de Jesús. Ahora regresemos a Jairo, ¿verdad? Porque ya las dos historias son muy, muy, muy bonitas. Pero volviendo a Jairo, también vemos que la experiencia de Jairo fue un viaje emocionante, porque este era un principal de la sinagoga. Y cuando Jesús va con Jairo, Jesús se lleva únicamente a Pedro, se lleva a Santiago y a Juan para que la acompañaran. Y van junto con los padres de la muchacha. Entonces entran a donde está la muchacha. Y Jesús declara inmediatamente: ¿saben qué? No está muerta, sino que está dormida. Y hace salir a todos los que lloraban y a los enlutados de allí. Porque en aquel tiempo se acostumbraba, ¿verdad?, pagarles personas para que lloraran por las personas que habían muerto. Y personas que hicieran duelo y todo el asunto. Y inmediatamente que los saca del cuarto a estas personas, se dirige a la habitación donde está la niña, ¿verdad?, que ya había fallecido. Y
Jesús le toma su mano y le dice, Talita cumi. Marcos traduce estas palabras, niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita significa en realidad un cordero. Y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para designar a un niño o para decírsela a una niña en el ambiente del hogar. Pero aquí podemos mirar al pastor de pastores tomando ese corderito en sus manos. Y la orden de que nadie lo supiese, que nadie se diera cuenta de lo que había pasado allí en ese momento, es parte del patrón de Marcos, ese patrón de revelación secreto que recorre todo este evangelio y que apunta a quién es Jesús. Algo que en última instancia no puede permanecer oculto. Posiblemente en este momento tú necesitas escuchar esas palabras de parte del Señor. A ti te digo, levántate. Escucha la voz de Jesús. Acéptalo. No lo rechaces. Pasemos al día miércoles para que veas acerca de este rechazo. Rechazo y aceptación. Y la pregunta que viene inmediatamente es: ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? ¿Por qué fue rechazado? Busquen su Biblia, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice Marcos, versículo 1 en adelante: salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, de donde sacó tales cosas, se preguntaban. Y decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. Otros decían: ¿qué sabiduría es esta que le ha dado? ¿Y cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Normalmente es lo que ocurre normalmente. Cuando hay un habitante de una ciudad, de un pueblo pequeño, y ese habitante se vuelve popular, suele ocurrir que sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. Y eso lo hemos visto aquí. Por ejemplo, con esos famosos personas de atletas. Hay atletas que han salido de países y de tribus en África que son tribus pobres, y cuando el atleta sale, ¿verdad? Y ha conseguido triunfos y se ha hecho famoso y regresa a su aldea natal, todos los conciudadanos reciben, lo apoyan y todos quieren estar con él. Bueno, no fue así en Nazaret. Al contrario. Cuando leímos nosotros aquí esta historia, parece que estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús.
Y Jesús no era un atleta, era el maestro y era el sanador. O sea, les estaba haciendo el bien. Y solo porque pues pasó de ser un obrero manual a un maestro, se les hacía súper difícil aceptar a Jesús. Y por eso que muchas de las historias que estamos mirando aquí en Marcos dan razón para la animosidad de ellos, porque pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros allí en Capernaum. O sea, sabían lo que Jesús había hecho. Le sabían, muchos de ellos posiblemente habían sido testigos visuales de los milagros, de las tremendas maravillas que Jesús había hecho. Pero también fue allí donde ya Jesús había tenido un desacuerdo con su misma familia. Lo leímos anteriormente, ¿se recuerdan? En las lecciones pasadas. En donde sus mismos familiares creían que Jesús no estaba bien de la cabeza. Y en una ocasión lo llegaron a buscar y se lo querían llevar y Jesús les dijo, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Hay un contraste, vamos a leer estas historias. Marcos 6, 7 al 30. Aquí en esta parte del 7 vamos a encontrar de que en toda esta lectura, una parte es donde Jesús manda a sus 12. Mire, vamos a leer del 7 en adelante. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Eso es lo que hace Jesús. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, les dijo, pero no 2 mudadas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio en contra de ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Hasta aquí podemos leer esa historia de que Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2. Del versículo 14 en adelante está la otra historia acerca de la decapitación de Juan el Bautista. Versículo 14 dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó, exclamó, Juan, al que yo mandé a que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad en su cumpleaños. Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras, te lo daré, dijo el rey a la muchacha. Y prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre,
¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó la madre. Enseguida se fue corriendo a la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desagrarla a causa de sus juramentos y atención a los invitados. Así que enseguida, oiga bien, enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue y decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho y enseñado. Esta es otra historia sándwich aquí en Marcos. Porque la misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas las partes donde estaba los pueblos, ¿verdad? Ellos tenían que ir y predicar. Y entonces, en contraste con lo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba encarcelado. Él estaba encarcelado. Allí estaba puesto en la cárcel. Y entonces, como estaba encarcelado, los discípulos de Juan van, ¿verdad? Y entonces ellos, estos discípulos, le cuentan a Jesús todo lo que está pasando. Y entonces cuando nosotros miramos todo esto, porque tenemos que leer todo esto, hermanos y amigos, tenemos que mirar toda la historia. Y hay un contraste porque Jesús manda a unos a que hablen de él, que hablen del evangelio, pero a otro que hablaba con poder, ¿verdad? Que hablaba con poder, está siendo callado en ese momento. Fíjese qué contraste. Entonces, cuando nosotros miramos este asunto, se nos hace difícil, ¿verdad? A veces comprender cómo es por un lado Jesús expandiendo el evangelio y por otro lado, ¿verdad? Están silenciando a Juan el Bautista. Y la mujer esta Herodías odiaba a Juan. Lo odiaba porque venía y le decía que lo que estaban haciendo era incorrecto. Era incorrecto. Y se molestaba porque le decía sus verdades, ¿verdad? Y Juan, recuérdense, cuando nosotros miramos a Juan que predica, Juan era muy directo y era fuerte. Era muy fuerte. Y el Bautista no tenía ningún vínculo, ¿verdad? Con la familia de Herodes. Y la muerte de Juan se describe, ¿verdad? Únicamente pues se aprovechó de esta mujer y silenció la voz fuerte del Bautista. Qué tremendo esto, mis amigos, mis hermanos. Qué tremendo, porque por un lado, ¿verdad? Estamos mirando de que muchos lo rechazan y otros lo aceptan. Vamos entonces a mirar qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a ver que hay otra historia aquí de otra crisis, ¿verdad? Que van a pasar Jesús y los discípulos. Ahora, ¿alguna vez nosotros hemos sido rechazados o te has sentido rechazado? Porque si es así, pues en el evangelio no es nada nuevo. Especialmente hoy en día,
la gente rechaza las cosas que tienen que ver con el Señor Jesús. Nadie quiere escuchar la voz del Señor, las amonestaciones. Recuérdense que los discípulos van con un propósito, a decirle a la gente que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se pierdan. El Señor los quiere salvar. Vamos a la última parte de este estudio de este día, el día jueves. Y aquí vamos a hablar acerca de una clase diferente de Mesías. Y vamos a ver qué problema enfrenta Jesús y los discípulos y cómo fue esto, ¿verdad? Y para eso vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 6, del 30 en adelante. Aquí la historia, prácticamente, si nosotros vamos a poder leerla directamente de la Escritura, aquí se alimenta a los 5,000. ¿Ustedes se recuerdan eso? Se va a alimentar a los 5,000. Vamos a leer entonces y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Dice el versículo, vamos a leer del 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo para comer, pues era tanta la gente. O sea, había un gentío por ahí. Era demasiada gente. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, vengan conmigo ustedes solos a descansar un poco. Así que fueron y buscaron un lugar solitario, dice, en la barca. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron. Y desde todos los poblados de tierra hasta allá, y se fue. O sea, Jesús se fue en el barco con los discípulos y la gente se va por otro lado caminando. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran, dice la escritura aquí, como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35, ahí vamos a leer. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos, les dice el Señor Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, les preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los panes, los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Los que comieron fueron 5,000. Dice, fueron 5,000. Jesús caminaba sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenía el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iban a pasar de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Versículo 50. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subí entonces a la barca con ellos y el viento se calmó.
pero estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes y los peces. Miren lo que está sucediendo aquí. Déjenme les digo. Cuando regresan al volver de la misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila, ¿verdad? Ellos aparte. Pero van porque están cansados, van a ir a descansar. Pero la gran multitud que había, dice que eran como 5,000 hombres, los ven, y cuando los ven que van por un lado, ellos dicen, allá van, y entonces viene toda la gente, los está siguiendo. Y Jesús llega al otro lado, y al mirar a esta gente que no tenía dirección, Jesús los ve como ovejas sin pastor. Ahora, los instruye durante todo el día, o sea, les predica prácticamente durante todo el día las enseñanzas. Y por la tarde los discípulos recomiendan que la gente se vaya a buscar comida. Yo me imagino, ¿verdad? Yo estoy echando a volar mi imaginación aquí, que los discípulos mismos tenían ya hambre, ¿verdad? Y posiblemente dijeron, no, pues, y esta gente, así nosotros podemos rebuscarnos aquí a ver qué vamos a comer también. Porque era demasiada la gente. Ahora, el diálogo que subsiguiente de Marcos 6, 35 al 38 va a ilustrar el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema de la comida. Y muchas veces nosotros pensamos solo en los términos humanos. O sea, por la situación que estemos pasando, por lo que sea, muchas veces solo pensamos en términos humanos, en presencia de Jesús, porque los discípulos estaban allí en presencia de Jesús, de aquel que le había hablado al mar y que había calmado la tempestad, de aquel que había resucitado a una niña, de aquel que había sanado a muchas personas. Y estando allí, en presencia de Jesús, el problema del alimento no lo pueden solucionar ellos. Recuérdense que Jesús les había dado poder para hacer milagros. Y aún teniendo ese poder, ellos no miraron los asuntos de una perspectiva más allá de lo terrenal. Ahora, Jesús va a solucionar este problema de una manera milagrosa, porque le va a dar de comer a toda esta multitud únicamente con 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. Porque la expectativa era que el Mesías libraría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. Y la presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de que era eso lo que ellos estaban esperando. Aquí podemos ver que nos va a dar la historia, ¿verdad?, detrás del milagro. 5,000 hombres, puros hombres, se menciona hombres. Posiblemente estos hombres dijeron, aquí está el que nos va a liberar del yugo romano y aquí nosotros somos su ejército, vamos, porque este es el Mesías que nosotros esperamos. Ese es el Mesías que esperaba la gente. Un Mesías que los iba a librar de todo lo terrenal. Pero nada que ver con lo espiritual. Y muchas veces en esta tierra se está viviendo de esa manera. Estamos queriendo que Dios nos solucione todos los problemas terrenales. Y mucha gente pide milagros por un problema terrenal. Piden por situaciones económicas, piden por protección, piden por sanidad, todo lo que tiene que ver con lo terrenal temporalmente.
Cuando el deseo de Jesús es que la gente viniera y le dijera: Jesús, acepto la salvación que me estás dando. No importa si lo terrenal, lo temporal se va a solucionar sí o no. Lo que importa es que yo quiero vivir una eternidad. Y pudimos ver que la misión de los 12, ellos vinieron contentos y venían contándole a Jesús. Hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas, tremendo lo que hicimos. Y luego se les olvida. Porque Jesús les dijo: denle de comer ustedes. O sea, si Jesús les dice: denle de comer ustedes, es porque le estaba dando la autoridad de que ellos llevaran ese milagro por ellos mismos. Pero al igual que la gente, estaban concentrados en ese Mesías militar. Y esta noción se ve reforzada por la referencia a Jesús, de que Jesús vio a estas personas como ovejas sin pastor. O sea, lo miraba sin un capitán, prácticamente. Y aquí está haciendo una referencia parcial, ¿verdad? Al libro de Números 27:17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Y la frase acerca de un pastor que se está viendo aquí para el pueblo aparece también en el Antiguo Testamento. Y típicamente se hace en referencia, cuando se habla de como ovejas sin pastor, se hace referencia a la falta de un líder o un rey para el pueblo. Y ustedes pueden comprobar eso allí en 1 Reyes 22:17, 2 Crónicas 18:16, Ezequiel 34:5 y 6. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud en lugar de liderar una rebelión en contra de Roma. ¿Qué hizo Jesús entonces? Jesús se retiró a una montaña para orar. No precisamente lo que la multitud. O sea, Jesús, en vez de liderar una revuelta, Jesús se va aparte y se va a orar. O sea, en lugar de la opinión popular que había acerca del Mesías como un rey que va a liberar a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. O sea, últimamente esa es su meta: liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Porque Él es en verdad el Señor de la naturaleza. Pero no vino sino a gobernar, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esto debería decirnos a nosotros de que es muy importante una comprensión correcta de la profecía. Porque sin una comprensión correcta de la profecía, podemos tener una comprensión errónea de la primera venida de Cristo, que condujo a varios al desastre, como ustedes pudieron ver. O sea, muchos habían estudiado las profecías de que el Mesías venía, pero habían malinterpretado de que iba a venir como un guerrero, como alguien que iba a hacer una revuelta, iba a hacer la guerra contra Roma. Sin embargo, Jesús viene como un libertador, pero un libertador de nuestras almas. Yo les agradezco, mis amigos, mis hermanos, que hayan llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero verles la próxima semana. Eso sí, Él no ha regresado.
si Él lo permite, estaremos aquí grabando para poder seguir estudiando. No se olvide de dejar su like, no se olvide de compartir. Y recuerde, antes de irnos, si usted dice que es, ¿verdad? Que ama a Dios, demostrémoslo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. ¿Sabe cómo? Fácil. Amando a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.